Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos para todos. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a dar continuidad a nuestro programa de atención prehospitalaria desde cero. Vamos a seguir abordando de manera muy general temas que tienen que ver con el cuerpo humano. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Por lo tanto, a lo largo de los siguientes minutos te voy a exponer 4 temas supremamente interesantes. Vamos a hablar de las generalidades del sistema nervioso, vamos a hablar del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Adicionalmente te voy a hablar de otros detalles muy interesantes del sistema nervioso, como lo es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, que son partes importantes de este, pero que en muchas ocasiones en la formación de los técnicos en urgencias médicas pues no se aborda. Sin embargo, de manera muy general, vamos a ver el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Bien, vamos entonces a empezar por hablar de las generalidades del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas y está formado por neuronas y células gliales. Eso es el sistema nervioso de manera muy puntual. Ahora, quizás te salta la pregunta, ¿y qué son las células gliales? Las células gliales han sido consideradas toda la vida de manera clásica como células de soporte estructural metabólico y trófico de las neuronas. Sin embargo, las células gliales no tienen participación activa en el proceso de información del sistema nervioso, es decir, solamente son células que brindan soporte. Por otro lado, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a ver el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto básicamente por el cerebro y la médula espinal. ¿Dónde se ubica el cerebro? En la bóveda craneana, que es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos el cerebro o la masa encefálica. Y esta parte amarilla que tenemos aquí en el centro, que aquí se ve un poco más grande, es la médula espinal. Estos dos elementos están interconectados y se sabe que su función es supremamente importante. Vamos a definir cuál es esta función. Bien, ¿cuál es la función del sistema nervioso central? Su función es recibir los impulsos nerviosos de la médula espinal y de los nervios craneanos. Esa es la función del sistema nervioso central. Por su parte, la médula espinal contiene en su interior los nervios que transportan los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Entonces, aquí hay que destacar algo muy interesante. Cuando existe una lesión de médula espinal tenemos problemas muy severos. ¿Por qué razón? La lesión a la médula espinal puede ocurrir cuando hay daño a las células dentro de la misma, es decir, dentro de la médula, o cuando los tractos nerviosos que suben y bajan a través de ella resultan seccionados, es decir, es como una carretera en doble sentido que lleva y trae mensajes, lleva y trae mensajes. Ahora, pongamos un ejemplo más sencillo de entender en lo relacionado con la lesión a la médula espinal. Supongamos que tú tienes un cable y este cable en una punta, en un extremo, tiene un portalámpara y un foco, y del otro lado tienes una clavija. Conectas el foco en el portalámpara y conectas la clavija al tomacorriente. Entonces esto hace que el foco encienda. Al foco le llega corriente eléctrica y el foco enciende. Si en algún momento ese cable es seccionado, es decir, es cortado, va a dejar de llegar suministro eléctrico y ya no va a encender, el foco ya no va a encender. Aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando hay una lesión de médula y los tractos nerviosos que suben y bajan a través de ellas se seccionan, deja de haber comunicación, deja de haber fluidez de mensajes, deja de haber comunicación, y esto nos puede derivar en situaciones muy severas. Ahora bien, hablemos un poquito más a detalle de las lesiones de la médula espinal. Una lesión que secciona la médula espinal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir las vías nerviosas en la médula espinal. Esta destrucción causa parálisis permanente, es decir, ya no tenemos remedio. Cuando tenemos una parálisis permanente ya no hay remedio. Aunque existen otro tipo de lesiones, como por ejemplo las lesiones traumáticas cerradas, que de pronto sacuden de manera abrupta la médula espinal. Esta sacudida puede causar
la pérdida temporal de alguna función o puede dar pie a una parálisis temporal, la cual puede durar desde días, semanas e incluso meses. Ahora bien, hablemos un poco sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es, junto con el sistema nervioso central, una de las dos divisiones del sistema nervioso, algo que veíamos al inicio. Recuerda que el sistema nervioso se divide en central y periférico. Ahora, haciendo una acotación importante hacia el sistema nervioso periférico, sabemos que este se encuentra formado por los nervios y ganglios nerviosos que se extienden fuera del sistema nervioso central, es decir, se expande fuera del sistema nervioso central. Por eso se llama periférico. Ahora, el sistema nervioso periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan recibir y enviar información a otras áreas del cuerpo, lo que a su vez hace que podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. Por ejemplo, cuando tú tocas algo que está muy caliente, quitas la mano porque te quemas. O cuando agarras un cable que tiene corriente eléctrica y no te das cuenta y de pronto te das un toque, quitas la mano. Entonces son reflejos a los cuales reaccionamos, y esto es gracias a el sistema nervioso periférico. Igual cuando de pronto tocas algo que tiene mucho filo y te cortas, quitas la mano, ¿sale? Entonces esto es una reacción que se da gracias al sistema nervioso periférico. Ahora bien, dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar otros dos segmentos o otras subdivisiones, los cuales son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la función específica del sistema nervioso somático? La función principal de del sistema nervioso somático, es conectar el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo. ¿Para qué? Para poder controlar los movimientos de tipo voluntario y también los actos reflejo. Por otro lado, el sistema nervioso somático también tiene la capacidad de procesar información sensorial que proviene de estímulos externos, tales como el tacto, la vista y o la audición, entre otros. Hablemos ahora del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula determinados procesos del organismo, como por ejemplo la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, entre otros. Este sistema funciona de forma automática, es decir, es autónomo, de ahí viene su nombre, sistema nervioso autónomo, lo que significa que él, sin esfuerzo consciente, realiza sus tareas, es decir, no hay una acción de esfuerzo por parte de la persona, sino que este sistema de manera automática realiza sus funciones, realiza sus tareas. Sigamos hablando sobre el sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo existen también otras dos subdivisiones, las cuales son sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Aquí vamos a entenderlo de una manera más sencilla porque todos hemos pasado por lo que te voy a comentar a continuación. ¿Cuál es la función del sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático es aquel que se activa primero cuando nos encontramos en una situación de amenaza o de peligro o de estrés de cualquier tipo. Entonces, cuando de pronto se activa en tu cuerpo ese reflejo de huir o de pelear, esto se está activando gracias al sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático es el que lo activa y te hace ponerte alerta para poder huir o pelear. Por su lado, el sistema nervioso parasimpático, a diferencia del sistema anterior, es el que se activa en situaciones de peligro para estimular muchas funciones de órganos. El parasimpático comienza, por ejemplo, a funcionar cuando ya ha pasado este estado de ansiedad, por lo que crea en los órganos y en el cuerpo un estado de calma cuando ya ha culminado el peligro. Es decir, de manera muy sencilla, el sistema nervioso simpático es el que te activa para huir o pelear. Sencillo. El sistema nervioso parasimpático es el que te dice, tranquilo, calma, ya pasó, y te empieza a relajar, te empiezas a poner tranquilo. Por eso cuando una persona va a huir o va a pelear, en muchas ocasiones se pone nervioso,
Cuando pasa la situación estresante, poco a poco ese estado de nerviosismo, ese estado alterado de la persona empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque entonces ya se activó el sistema nervioso parasimpático. Para que lo puedas asociar de una manera muy sencilla, piensa, el sistema nervioso simpático te activa y el parasimpático te dice, para, tranquilo, ya pasó. Asócialo de esta forma y va a ser muy fácil que lo recuerdes. Bien, vamos a hablar ahora de los pares craneales. Esto es sumamente importante. Existen 12 pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo, es decir, desde el cerebro, hasta diversos puntos de la cabeza y el cuello, así como en el tronco también, y algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, mientras que en otros, como por ejemplo la función, el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares craneales es algo que debemos conocer a nivel prehospitalario de manera exhaustiva, específicamente algunos que te voy a mencionar ahora. Es importante recordarlos todos, pero hay algunos que son más importantes que otros a nivel prehospitalario. No quiero decir con esto que no todos sean importantes, todos son importantes, pero vamos a ver cuáles son los 12 pares craneales y vamos a ver cuáles son aquellos pares craneales con los que el técnico en urgencias médicas tiene que tener una mayor relación. Mira, aquí tenemos los 12 pares craneales. Tenemos principalmente el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio trigémino, el nervio abducens, el nervio facial, el nervio vestíbulo troclear, el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. En este caso, nosotros tenemos que manejar de manera muy adecuada el 9º par craneal. ¿Por qué el 9º par craneal? Porque el 9º par craneal es el que se encarga del control de la vía aérea. Y también requerimos manejar y conocer el nervio vago. ¿Sale? Estos dos nervios, estos dos pares craneales, el 9º y el 10º, son los más importantes. ¿Por qué? Porque en el 9º par craneal se maneja la vía aérea y en el 10º par craneal, en el del nervio vago, se maneja el estímulo nauseoso, el reflejo nauseoso. Entonces, estos dos pares es importante que a nivel prehospitalario los conozcas lo mejor que se pueda. No quiero decir con esto que los otros nervios no son importantes, pero a nivel prehospitalario el 9º y el 10º a bordo de ambulancias son los más importantes al día de hoy. Bien, si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, nos la puedes hacer llegar a través de la caja de comentarios y con todo gusto te vamos a responder. También te voy a dejar en la descripción del video los datos para que puedas contactar con nosotros si es que estás interesado en ingresar a nuestra Academia de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas, o bien si estás interesado en adquirir u obtener la certificación en alguna competencia laboral, como lo es atención médica prehospitalaria, auxiliar de enfermería, formación de evaluadores de competencia, instructores o facilitadores del conocimiento. También lo podemos aplicar. Tenemos todas estas certificaciones de competencia y otras más. Así es que si tú estás interesado, puedes buscarnos a través de WhatsApp, a través del número telefónico, a través de correo electrónico, y con todo gusto te vamos a atender. Sin más, yo agradezco tu tiempo y te veo en el siguiente video.